La habitación que siempre estaba abierta. Cuando Elena se mudó a su nuevo departamento, lo primero que le llamó la atención fue una puerta que siempre permanecía abierta. El departamento era pequeño. Tenía una sala, una cocina, un baño y 2 habitaciones. Una era la suya. La otra estaba al final del pasillo. El dueño le había dicho que podía utilizarla como bodega. Si quieres puedes guardar ahí tus cosas, le explicó mientras le entregaba las llaves. Solo procura no mover demasiado lo que está adentro. Elena no le dio importancia. El departamento era barato, estaba cerca de su trabajo y necesitaba mudarse rápidamente. La primera noche pasó sin problemas. La segunda también. Pero la tercera, aproximadamente a las 2 de la madrugada, Elena se despertó. Había escuchado un ruido. Parecía una puerta cerrándose. Se quedó acostada durante unos segundos, intentando descubrir de dónde había venido. Entonces escuchó otro sonido. Una especie de golpe seco. Como si alguien hubiera dejado caer algo en el pasillo. Elena encendió la lámpara de su habitación y salió. Todo estaba oscuro. Miró hacia la sala. Nada. Miró hacia la cocina. Nada. Entonces vio la puerta del cuarto de la bodega. Estaba completamente cerrada. Elena recordó que la había dejado abierta. Pensó que quizás el viento la había movido. Se acercó y abrió. No había nada extraño. Cajas. Un armario viejo. Algunos muebles que pertenecían al anterior dueño. Elena cerró la puerta y regresó a la cama. A la noche siguiente volvió a ocurrir. Esta vez escuchó 3 golpes. Toc, toc, toc. Venían del interior de la bodega. Elena se quedó despierta mirando la puerta. No quería levantarse. Intentó convencerse de que eran los muebles acomodándose o alguna tubería. Entonces escuchó algo más. Una respiración. Lenta. Profunda. Como si alguien estuviera parado al otro lado de la puerta. Elena tomó su teléfono. Miró la hora. 2:17 de la madrugada. Los golpes volvieron a sonar. Toc. 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 Ella no se movió. Entonces una voz susurró. ¿Elena? La joven sintió que se le helaba el cuerpo. No había nadie más en el departamento. Se quedó mirando la puerta. La voz volvió a escucharse. Elena, abre. Ella no respondió. Pasaron unos segundos. Luego todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, Elena llamó al propietario. Le contó lo ocurrido. Hubo un silencio incómodo al otro lado del teléfono. ¿Te habló?, preguntó él. Elena se quedó callada. ¿Cómo sabes que me habló? El hombre tardó unos segundos en responder. Porque también me pasó. Elena sintió un escalofrío. El propietario le explicó que años atrás había vivido en ese mismo departamento. Y que durante los primeros meses también había escuchado golpes y voces. Pero nunca había querido hablar de eso con nadie. ¿Qué era?, preguntó Elena. No lo sé. ¿Y por qué dejaste la habitación como estaba? El hombre respiró profundamente. Porque una vez cerré esa puerta y escuché a alguien llorando desde adentro. Elena preguntó qué hizo. Abrí. ¿Y qué viste? El propietario guardó silencio. Después dijo. Nada. Aquella respuesta hizo que Elena se sintiera todavía peor. Durante los siguientes días intentó ignorar los ruidos. Pero comenzaron a ocurrir cosas más extrañas. Las cosas que guardaba en la cocina aparecían en lugares diferentes. Las puertas de los armarios se abrían solas. Y algunas noches escuchaba pasos recorriendo el pasillo. Siempre a las 2:17. Una madrugada decidió colocar su teléfono frente a la puerta de la bodega para grabar toda la noche. Al día siguiente revisó el video. Durante las primeras horas no ocurrió nada. Pero a las 2:17, la imagen comenzó a distorsionarse. La puerta de la bodega seguía cerrada.
Entonces apareció una sombra debajo de ella. Parecía la sombra de unos pies. Alguien estaba parado dentro. Elena dejó caer el teléfono. No quería volver a mirar. Pero decidió llamar al propietario nuevamente. Cuando le contó lo de la grabación, el hombre le dijo algo que nunca había mencionado. Hay una cosa que debes saber. ¿Qué? Ese cuarto no era una bodega cuando yo vivía ahí. Elena preguntó qué había sido. Era una habitación. ¿De quién? El hombre tardó en responder. De mi hija. Elena sintió un vacío en el estómago. El propietario le contó que su hija había muerto cuando era pequeña. Después de aquello, él había cerrado la habitación. Pero durante meses comenzó a escuchar la voz de la niña desde dentro. Siempre a la misma hora. 2:17. Hasta que una noche escuchó a su hija decir: «Papá, tengo frío». El hombre abrió la puerta. Pero no había nadie. Desde ese día decidió no volver a entrar. Elena quiso abandonar el departamento inmediatamente. Pero esa misma noche ocurrió algo diferente. A las 2:17, alguien comenzó a tocar su puerta principal. No la de la bodega. La puerta de entrada. 3 golpes. Toc. 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 Elena miró por la mirilla. No había nadie. Entonces escuchó la voz. Elena. Era la misma voz que había escuchado desde la bodega. Pero esta vez estaba afuera. Elena, abre. La joven retrocedió. Entonces escuchó otra voz detrás de ella. No le abras. Elena se quedó completamente inmóvil. La voz había salido de la bodega. La puerta estaba abierta. Y en el interior había una niña parada en medio de la oscuridad. Elena no podía verle el rostro. La niña levantó lentamente una mano y señaló la puerta principal. Entonces susurró: «Ella no soy yo». Los golpes en la puerta aumentaron. Toc. 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 Elena comenzó a llorar. La niña seguía señalando la entrada. «No abras». Entonces alguien comenzó a girar lentamente la manija desde afuera. Elena salió corriendo. Agarró sus llaves, abrió una ventana y pidió ayuda a los vecinos. Cuando finalmente regresó acompañada por la policía, la puerta principal seguía cerrada. No había nadie afuera. Y la habitación de la bodega estaba completamente vacía. No había cajas. No había muebles. Ni siquiera había polvo. Pero en una de las paredes encontraron algo escrito con lápiz. Una sola frase. No era mi papá. Elena abandonó el departamento esa misma noche. Nunca volvió. El propietario tampoco regresó. Pero el nuevo inquilino no tardó en descubrir algo extraño. La puerta de aquella habitación siempre permanecía abierta. Y, según los vecinos, algunas noches todavía pueden escucharse 3 golpes desde el interior. Toc. 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 Siempre a las 2:17. Y si alguien responde, la voz que contesta ya no viene de la habitación. Viene desde detrás de ti. El hombre que aparecía al final de la calle. Cuando Marcos comenzó a trabajar en el turno nocturno de una pequeña fábrica, pensó que lo más difícil sería mantenerse despierto. El lugar estaba en las afueras de la ciudad y durante la madrugada prácticamente no había movimiento. Su turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La primera semana fue completamente normal. Revisaba las instalaciones, hacía sus rondas y, cada cierto tiempo, se sentaba en la caseta de vigilancia para descansar unos minutos. Hasta que una madrugada, aproximadamente a las 3, vio a un hombre parado al final de la calle. Estaba bajo una farola. No se movía. Marcos pensó que quizás era alguien esperando un taxi. Lo observó durante unos segundos y después continuó con su trabajo. 20 minutos más tarde volvió a mirar por la ventana. El hombre seguía ahí.
Exactamente en el mismo lugar. Marcos decidió salir. ¿Necesita ayuda? El hombre no respondió. Solo permaneció inmóvil. Marcos caminó unos metros hacia él. Entonces la luz de la farola parpadeó. Una vez. 2 veces. Y cuando volvió a encenderse, el hombre había desaparecido. Marcos miró alrededor. La calle estaba completamente vacía. No había ningún lugar donde pudiera haberse escondido. Regresó a la caseta pensando que quizás había imaginado todo. Pero la siguiente noche volvió a verlo. Misma hora. Misma farola. Misma posición. El hombre estaba allí. Marcos comenzó a sentir miedo. Esta vez no salió. Se quedó observándolo desde la ventana. A las 3:20, el hombre levantó lentamente la cabeza. Y miró directamente hacia la caseta. Marcos se apartó de la ventana. No sabía cómo podía verlo desde tanta distancia. Entonces escuchó un golpe en la puerta. Se quedó inmóvil. Toc. 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 Marcos miró la cámara de seguridad. La pantalla mostraba la puerta de la caseta. No había nadie. Volvió a mirar hacia la calle. El hombre ya no estaba bajo la farola. Marcos sintió que el corazón comenzaba a acelerarse. Entonces escuchó una voz detrás de la puerta. Marcos. No abrió. La voz volvió a escucharse. Sé que estás ahí. Marcos llamó inmediatamente a su compañero de turno. No obtuvo respuesta. Intentó llamar al supervisor. Tampoco contestó. Durante casi 10 minutos permaneció encerrado. Después los golpes desaparecieron. Cuando salió el sol, abrió la puerta. No encontró a nadie. Pero había huellas frente a la caseta. Eran huellas de zapatos mojados. Comenzaban en la calle y terminaban exactamente frente a su puerta. No había huellas alejándose. Marcos decidió contarle lo ocurrido a un compañero que llevaba años trabajando allí. El hombre se quedó serio. ¿Era alto? Sí. ¿Llevaba una chaqueta oscura? Sí. ¿Estaba debajo de la farola? Marcos asintió. Su compañero suspiró. No eres el primero que lo ve. Le contó que años atrás, uno de los antiguos vigilantes había desaparecido durante su turno. Nunca encontraron su cuerpo. Lo único que encontraron fue su linterna tirada junto a la carretera. Desde entonces, algunos trabajadores aseguraban haber visto a un hombre parado bajo aquella misma farola. Siempre a las 3 de la mañana. Marcos decidió renunciar. Pero antes de hacerlo quiso revisar las grabaciones de seguridad. Buscó la noche anterior. En la grabación se veía claramente al hombre bajo la farola. Marcos adelantó el video. A las 3:20, el hombre levantaba la cabeza. A las 3:21 comenzaba a caminar hacia la cámara. Marcos pausó el video. La imagen mostraba al hombre a pocos metros de la caseta. Pero eso era imposible. Durante ese momento, Marcos había estado mirando por la ventana. Nunca lo vio acercarse. Continuó reproduciendo. El hombre caminó directamente hacia la puerta. Luego levantó una mano. Y golpeó. Toc. 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 Marcos recordó los golpes de aquella noche. Pero entonces vio algo todavía peor. La cámara del interior de la caseta mostraba a Marcos sentado frente al monitor. Y detrás de él había alguien parado. El hombre. Marcos apagó la pantalla. No quiso seguir viendo. Renunció al día siguiente. Pasaron varios meses. Intentó olvidar aquella historia. Hasta que una madrugada, mientras conducía de regreso a casa, tuvo que detenerse frente a un semáforo. Miró por la ventana. Al final de la calle había una farola. Debajo estaba aquel hombre. Marcos sintió que se le helaba la sangre. No podía ser. Había pasado casi un año. El semáforo cambió a verde. Marcos aceleró. Pero antes de doblar la esquina miró por el espejo retrovisor. El hombre ya no estaba.
Continuó conduciendo. Entonces escuchó 3 golpes en la ventana del copiloto. Toc. 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 Marcos giró lentamente la cabeza. No había nadie. Pero en el vidrio apareció una marca. Como si alguien hubiera apoyado una mano desde afuera. 5 dedos. Y debajo de la mano había algo escrito con el dedo sobre el vidrio empañado. 3:17. Desde aquella noche, Marcos evita conducir de madrugada. Sin embargo, asegura que algunas noches, cuando mira por el espejo retrovisor, puede ver una figura caminando detrás de su automóvil. Nunca logra distinguir su rostro. Solo sabe una cosa. Cada vez que aparece, está un poco más cerca. Y siempre termina desapareciendo antes de que salga el sol.